Bien. Hoy día el tema que vamos a conversar es la hidroterapia. Ujú. Tema 3, la hidroterapia, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la definición, que es la hidroterapia, los beneficios, sus indicaciones, las contraindicaciones también, ¿no? Y recomendaciones, en qué casos se pueden utilizar, cómo se va a aplicar, qué puntos debemos tener presentes para nosotros poder aplicar adecuadamente este tratamiento, ¿no? La hidroterapia, ¿sí? Entonces, empezamos. Hidro, agua, terapia, curación, ¿no? O sea, es una técnica. Y esta viene a ser aparte de la terapéutica física, que emplea el agua como agente terapéutico. O sea, a través del agua cura, ¿no? Sea este en cualquier estado físico o temperatura. ¿Bien? O sea, el estado físico puede ser líquido, gaseoso, sólido, ¿no? Muy bien. O temperaturas que pueden ir desde 15 grados hasta los 38, 39 grados de temperatura, ¿no? Entonces, o sea, aquí se vale del estado físico del agua en sus diferentes formas y la temperatura de la misma. Bien, utilizando sus características químicas, mecánicas y térmicas. ¿Ven? Esta agua, ¿no? Esta terapéutica del agua definitivamente actúa sobre el sistema circulatorio, es decir, a todo nuestro cuerpo, el metabolismo y el sistema nervioso. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, la hidroterapia utiliza el agua de manantial o de pozos, ¿no? Con características minero-medicinales. Bueno, cuando se habla de manantiales, todos sabemos que hay zonas de nuestro querido Perú donde existen estos manantiales que son muy riquísimos en minerales, ciertos minerales que suelen abundar en lugares especiales, ¿no? Entonces, se vale de eso, porque estos minerales tienen una acción específica a nivel de nuestro organismo, ¿no? Sea que estas agüitas, por ejemplo, las aguas termales también, ¿no? O sea, según la temperatura, todo eso, y los minerales que contienen esas aguas termales van a ayudar en la sanación y en la terapia de las personas que tengan algún tipo de patología. Bien, otro punto, la crenoterapia, que es un término nuevo para nosotros, para irlo conociendo, ¿no? Viene a ser el tratamiento aplicado por medio de aguas termales naturales, ¿ya? Y aquí en Perú tenemos muchísimos lugares de zonas termales en el norte del país, tenemos en Cajamarca, en Ancash, lugares maravillosos donde estas aguas termales son muy ricas en minerales que ayudan muchísimo en los procesos de sanación, curación, ¿no? Y bien, otro punto que vamos a conversar también es la talasoterapia. Es un término que nunca lo han escuchado, seguro, pero que hoy día vamos a hablar de él también. Este término nos refiere cuando el agua procede del mar, o sea que la terapia que tú vas a aplicar es como, o sea, la ayuda del agua marina y el ambiente marino para curar. Bien, ahí ven ustedes los pozos, ¿no? Termales. Ahí está el mar. Ahorita quisieran ir a la playa, ¿no? Bien, así, pero para hablar del agua tenemos que hablar de la física del agua. Ustedes saben que la tierra y todos los elementos que la conforman están ligados por leyes naturales, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la física, ¿no? Por ejemplo, la física del agua. Aquí, por ejemplo, existen unos principios que son estudios que a través de los miles de años se han ido haciendo observaciones y realmente pues se cumplen, ¿ya? Este principio de Pascal nos manifiesta, se refiere al incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido, ¿no? O sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, ¿ya?
se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Ustedes están viendo acá como un globo, ¿no es cierto? Aquí, arriba en la esquina. Bueno, ahí están viendo el principio de Pascal, ¿no? Cómo es las presiones a través, mire cómo se ve el agua, cómo ejerce presiones en las paredes del recipiente donde esté, ¿no? Ahora tenemos otro principio, que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Aquí nos dice Arquímedes, ahí, por ejemplo, el principio afirma que todo cuerpo, por ejemplo, sumergido, ¿no? Aquí un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, ¿ya? Y igual al peso del fluido del líquido desalojado, ¿no? Entonces, cuando se sumerge un cuerpo, por ejemplo, en un líquido, parece que pesará menos. Lo podemos sentir cuando nos sumergimos, por ejemplo, en una piscina. Cuando ustedes han ido a una piscina, ustedes sienten que flotan en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que esa piscina esté totalmente llena, al ras, ¿ya? Y tú, por ejemplo, te metes a esa piscina y tú pesas 50 kilos, lógicamente el agua está exactita en la piscina como una tacita llena. Al entrar tu cuerpo y lógicamente va a botar el agua fuera de la piscina, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el principio de Arquímedes, ¿ya? O sea que experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso, ¿no? Del fluido desalojado. En este caso, bueno, en el caso del cuerpo que está ingresando también allí a la piscina, ¿verdad? Cuando ustedes han entrado a una piscina van a sentir que su cuerpo como que pesa menos, ¿no? Como parece que pesara menos, o sea, flotas. Y lo podemos sentir cuando nos sumergimos en esa piscina o cuando tomamos algo por debajo del agua, ¿no? Los objetos pareciera que pesan menos. Esto es debido a que todo el cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, ¿no? Que esa es la fuerza de gravedad. Miren, chicos, o sea, estas fuerzas, lo que estamos explicando hoy día, cómo se aplica en la vida real, ¿no? O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema a nivel de articulaciones, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen las artritis y todo, es muy recomendable los ejercicios en el agua, en una piscina, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que ellos floten y no sientan dolor en las articulaciones. Ahora, si tú a un artrítico lo mandas a hacer ejercicio o a caminar rápido, lógicamente el peso fuera de una piscina, lógicamente que no hay nada que lo amortigue, por eso es que van a presentar mucho dolor. Pero por eso las terapias consiste, la hidroterapia es excelente en estos casos porque va a ayudar a que el cuerpo flote y no le duelan las articulaciones al paciente. De eso se trata, ¿no? Pero también vamos a hablar de las propiedades especiales que tiene el agua. Es el agua que es la vida, o todos la sabemos, ¿no? Es el líquido vital para nosotros. Sabemos que nosotros los humanos tenemos un 79% de agua en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso significa que nosotros también estamos influidos por todo lo que rige las leyes naturales de la naturaleza, claro está, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las propiedades del agua, vamos a hablar del calor específico, ¿no? ¿Qué es el calor específico, no? Es una propiedad característica de cada elemento o sustancia que determina la cantidad de energía que se le debe dar para que suba su temperatura 1 grado, ¿ya? En el agua, por ejemplo, es 1, que es bastante elevado. El agua para subir su temperatura en 1 grado requiere mucha energía y absorbe mucha y pierde lentamente. ¿Sí? ¿Ven? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando tú hierves agua, ¿no? A ver, tú hierves el agua, hierve, ¿no? Y aquí a nivel del mar, por ejemplo, es a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, hierve el agua y tú apagas el fuego, por decirte, pero esa agua va a demorar un poco en enfriar, ¿no es cierto? Y esa energía se va a ir perdiendo lentamente. El principio de flotación del agua, por ejemplo, aquí tenemos este principio que viene a ser la acción de empuje ascendente, o sea, hacia arriba, del agua sobre una parte del cuerpo que crea una aparente disminución de peso corporal mientras permanecemos inmersos en la piscina, en este caso que estamos hablando, ¿no?
es opuesto a la gravedad. Ahí lo están viendo en esa imagen, miren. La fuerza de empuje y el peso del cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en la natación es uno de los deportes, o en este caso de los ejercicios, que son muy recomendables para personas, para pacientes, personas que padecen de problemas osteoarticulares, o a nivel de personas que tienen, por ejemplo, ciertas artrosis, o también diferentes tipos osteomusculares, ¿no? Bien. El principio de flotación, ahí lo vemos, lo han visto en esta imagen, acá abajito, acá, ¿ven? Este de aquí, el centro de flotación, ¿ven? Y bueno, la presión hidrostática, perdón, es la presión que ejerce el fluido, solo el fluido estando en reposo. Son leyes que se cumplen, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Cuando tú pones en un vaso, por ejemplo, agua, o en cualquier recipiente que tú coloques agua, ese líquido está ejerciendo presión en las paredes de ese recipiente, aún están en reposo. Bien, y también esa resistencia hidrodinámica, ¿no? Aquí la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del agua, es esa fuerza, esa resistencia que se llama hidrodinámica, ¿no? Entonces, ahí está, miren, por ejemplo, el ejemplo del nadador que está acá abajito, ya, ahí está. Es la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del agua. Hay otro punto que también debemos tener presente, que es la tensión superficial. Aquí la superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre esta existe una membrana a tensión, y este fenómeno se le conoce también como tensión superficial. Bien, ahí está. Ahí lo están viendo ustedes aquí, ¿no? En esta imagen de acá del extremo, ¿ya? Ahí también. ¿Bien? Entonces, la fluidez. Esta también es una característica, ¿no? Es de los líquidos, que consiste en líquidos y gases, ¿no? Que tienen la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. Es como, por ejemplo, cuando ustedes llenan un globo, ¿no? Con agua, y le abren un huequito con un alfiler. Definitivamente que esa agua va a salir por ese orificio, por más pequeñito que sea, ¿no es cierto? Bien. Y la viscosidad también. Esta viscosidad viene a ser la resistencia del líquido al fluir, ¿no? Al fluir el agua. Ahí está. La leche, por ejemplo, el jugo de fruta, son comparativamente líquidos y fluyen con más facilidad que los fluidos más espesos y más viscosos, como la miel de abeja, por ejemplo. Lo están viendo ahí misma, aquel que conoce la miel de abeja, es la natural, pura, la van a ver, ¿no? Entonces, el jarabe de maíz, por ejemplo, el champú que utilizamos todos los días, o el jabón líquido que también utilizamos, ¿no? O sea, tiene cierta viscosidad. Y aquí también vamos a ver estos factores hidrodinámicos del agua, ¿no? Que son la velocidad, la naturaleza del líquido, la fuerza de cohesión de esos líquidos, tensión superficial, la densidad, superficie de producción. Entonces, todo esto aquí, bien. Vamos a ver los efectos terapéuticos del agua, ¿ya? Vamos a hablar de estos efectos maravillosos. Los efectos terapéuticos del agua se deben a sus principios, ¿ya? Vamos a ver estos principios, por ejemplo, mecánicos, recuerden, ¿no? Mecánicos, ¿ya? Térmicos y factor químico. Bien, vamos a hablar del principio mecánico. ¿En qué consiste esto, no? Este principio mecánico, la inmersión de un cuerpo, podemos ver, ¿no? En el agua va a estar sometido a 3 factores físicos que son, a ver, por aquí, cuando tú colocas un cuerpo en el agua, podemos movernos mejor y disminuir el estrés que sufren las articulaciones de carga, es lo que se está explicando hace un poquito, ¿no? Entonces aquí, esta agua va a estar sometida a 3 factores físicos, que son el factor hidrostático, ¿ya? El factor hidrodinámico. El factor hidrostático, por ejemplo, se basa en el principio de flotación, ¿ya? En el principio
de flotación definido por Arquímedes, que lo dijimos hace un rato, temprano, o sea, al inicio de la clase, ¿ya? Entonces aquí, y el factor de compresión definido por Pascal. Este factor nos hace flotar, definitivamente, ¿ya? Este factor te hace permitir realizar movilizaciones pasivas, asistidas y contra resistencia, ¿no? De las articulaciones que se encuentran sumergidas, ayudando a la mejora de las patologías que lógicamente producen cierta limitación de la movilidad en las personas afectadas. Entonces, este factor hidrostático favorece muchísimo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a observar que este factor actúa sobre la función respiratoria, sobre el sistema circulatorio, el sistema muscular y las cavidades corporales. Al ser más ligeros dentro del agua podremos movernos mejor. Al disminuir el estrés que sufren nuestras articulaciones de carga al tener que soportar un menor peso, es maravilloso. Esto va a permitir realizar movimientos pasivos, asistidos por el profesional que está ayudando al paciente y contrarresistidas de las articulaciones para que no se vean afectadas, ¿no? Y, por ejemplo, que se encuentran sumergidas ayudando a la mejora de las patologías que producen esas limitaciones. ¿Sí? Bien. El factor hidrodinámico es un punto B, por ejemplo, que consiste que debemos tener en cuenta la resistencia hidrodinámica, ¿no? Aquí en este factor hidrodinámico, por ejemplo, nos dice que todo cuerpo que se sumerge en agua y se mueve a sufrir una resistencia, va a sufrir una resistencia al movimiento 900 veces mayor que la del aire, ¿no? La del aire opone a ese mismo movimiento. O sea, debemos en este factor hidrodinámico, dice, todo cuerpo que se sumerge en agua y se mueve, ¿ya? Va a sufrir una resistencia al movimiento 900 veces mayor que la del aire, ¿ya? O sea, más presión, ¿no? Que el aire opone a ese mismo movimiento, ¿ya? Entonces, estos son principios naturales. Cuando metemos un cuerpo en el agua y se mueve dentro, va a sufrir una diferencia de presiones que generan unas turbulencias y que muchas veces dificultan su desplazamiento. ¿Bien? Estas diferencias de presiones y turbulencias ayudan a graduar las cargas de trabajo sobre segmentos corporales, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Son las afectadas, que necesitan un tratamiento orientado a la potenciación de la musculatura débil, ¿no? En el caso de atrofias musculares, por ejemplo, ¿no? De ciertos tipos de enfermedades en las cuales el paciente, muchas veces lo vamos a ver en pacientes que están en cama todo el tiempo, ¿no? Que están en reposo, en cama, por su estado de salud, lógicamente esos músculos, esas articulaciones, esos tendones, se van a sentir atrofiados, contraídos. Entonces, el hacer este tipo de terapia con este tipo de paciente le va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y el paciente no va a sentir dolor. Ahora, también aquí influye la temperatura del agua, de la piscina, donde le estén realizando el ejercicio al paciente, ¿no? Entonces, esto es muy bueno para ayudar a fortalecer la musculatura en pacientes que se encuentran limitados, ¿no? Tenemos como punto C el factor hidrocinético, también es otro punto, ese es de los principios mecánicos, ¿no? El factor hidrocinético aquí nos manifiesta que la utilización del agua con una presión determinada, no va, por ejemplo, esto depende también de la presión a la que se utiliza el agua, del ángulo de incidencia sobre el cuerpo del paciente, si existe algún tipo de resistencia en caso de que sea subacuático, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la presión determinada, los chorros y las duchas, por ejemplo, ¿no? Este factor va a depender de la presión de que se ejerce el agua, ¿ya? Bien. Conseguimos con este factor un masaje definitivamente sobre el cuerpo, ¿no? Va a ayudar muchísimo al que el paciente, dependiendo también de la forma de aplicación. Esto está indicado, por ejemplo, para distintas patologías, ¿no? Por ejemplo, en patologías circulatorias para mejorar el retorno venoso. En el caso de estrés, produce un efecto relajante, definitivamente.
El factor mecánico de la hidroterapia influye sobre la mejora de la propiocepción y del equilibrio de las personas, ¿no? Mejora el estado emocional, ¿ya? Y psicológico, imagínense, qué rico, o sea, combatiendo, controlando lo que es el estrés que nos sentimos, te va a ayudar a relajarte y te vas a sentir bien física y emocionalmente. Mejora el retorno venoso, como lo hemos dicho, y la reeducación respiratoria. Va a ayudarle muchísimo a las personas que tienen este tipo de patologías, ¿no? Bien, otro efecto también, vamos a ver los efectos térmicos, por ejemplo, ¿no? El factor térmico, el principio térmico. Estos principios están relacionados directamente con las distintas formas de propagación e intercambio del calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. ¿Se dan cuenta? A ver, por ejemplo, cuando ahora que estamos en verano, bueno, que estamos con calor terrible, ya hemos entrado otoño, pero todavía se siente el calor muy cargado, ¿no? Entonces, tú entras a la ducha con calor, pero al ratito que ya entraste a la ducha, sientes como que el agua cae tibiecita, ¿no? A la ducha, al piso. Entonces, y cuando tú te secas todo, te sientes fresquita, ¿no? O sea, ese es el intercambio de calor con el cuerpo y la temperatura del agua. El agua está fresquita y sales fresca y limpiecita, ¿no? Te sientes bien. Ahora, el alto calor específico del agua permite trabajar con ella a temperaturas altas o frías, dependiendo del efecto terapéutico que se busca para el paciente, ¿no? Según sea el cuadro del paciente, ¿se dan cuenta? Entonces, estos efectos térmicos también pueden ser locales, sistémicos, o sea, dependiendo del tipo de inmersión empleada, ¿no? Puede ser una piscina, en fin. Entonces, en el caso, por ejemplo, del agua caliente, aquí es muy importante recalcar que esa agua caliente, un baño con agüita caliente, va a producir analgesia, relajación, aumento de la temperatura local y general, causada por una vasodilatación que a su vez produce una disminución del tono muscular. Y mira, aquí también ustedes un cuadro, ¿no? A la mano derecha, un cuadro, en la cual se está especificando del calor, el agua, por ejemplo, muy frío, de 8 a 15 grados, pero este es el equivalente en Fahrenheit. Ustedes saben que en los países de habla inglesa, la temperatura se controla a través de grados Fahrenheit, pero aquí en países de habla hispana o español, se controla en grados Celsius. Y la temperatura fría, por ejemplo, dice 16 a 29, el tibio de 30 a 33, y un punto indiferente 34 a 35, que son temperaturas algo agradables. Y en caliente, por ejemplo, es de 36 a 38 grados, y muy caliente es de más de 39 grados. ¿Okay? Entonces, aquí el agua caliente va a producir analgesia, aumento de la temperatura local y general, causada por una vasodilatación, que a su vez produce una disminución del tono muscular, o sea, hay una relajación, ¿no? Aumenta la elasticidad de las fibras musculares, disminuyendo la rigidez articular y ayuda en la curación de úlceras y heridas. Bien, aquí por ejemplo, el efecto de esta agua calientita es sedante. Siempre que la temperatura no esté muy elevada, definitivamente tiene que estar agradable para poder hacer ese efecto sedante, analgésico o relajante en la persona afectada, ¿verdad? En caso contrario, va a producir insomnio y excitación cuando la temperatura es muy, muy alta, ¿no? O sea, el agua calientita, o sea, con una temperatura agradable. ¿Qué va a hacer el agua fría también? Porque aquí, en el agua fría, el agua que produce vasoconstricción, que es lo contrario a la vasodilatación. Cuando se produce vasodilatación, aquí lo que se produce es una abertura a nivel de los poros, ¿no? De los poros de la piel. Y entonces, lógicamente, al producirse vasodilatación, se elimina calor, ¿verdad? Bien. Ahora, el agua fría va a producir vasoconstricción, o sea, lo contrario a la vasodilatación. Aquí en este caso, la vasoconstricción viene a ser que los poros de la piel se cierran, ¿no? Y lógicamente no va a perder calor, ¿ya? Entonces, ahora también el agua fría también tiene ciertas indicaciones, ¿no?
Hay también en ciertos casos, por ejemplo, todos conocemos los casos de cuando tú te produces un accidente tipo esguince, ¿no? En el esguince, por ejemplo, lo primero que va a producirse a veces es la rotura de pequeños vasos capilares. Y al producirse esa rotura de los vasos capilares va a salir sangre al espacio, ¿no? De los tejidos. Entonces se forma un hematoma. Entonces, al formarse ese hematoma, lógicamente ya es un problema, que puede más tarde infectarse si no se controla. Lo ideal es cuando se produce un esguince es inmediatamente colocar hielo en la zona donde te golpeaste, o sea, se produjo el accidente. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Se va a producir vasoconstricción, de tal manera que así se hayan roto esos vasitos capilares, entonces allí no va a haber la formación, se va a impedir la formación de esos hematomas, ¿se dan cuenta? O coágulos sanguíneos, se evita eso. ¿Por qué? Porque se produce se cierran los vasitos sanguíneos, todo por el efecto del frío, y definitivamente la persona no va a perder sangre, no se van a formar esos coágulos, ¿ven? Entonces el agua fría también tiene sus efectos buenos, ¿no? Muy bien, ahí vamos a ver también, por ejemplo, las indicaciones del agua fría va a producir en principio, lógicamente, vasoconstricción, analgesia, también va a producir una relajación muscular, también va, más que todo está indicada en patologías como hemiplegias o esclerosis múltiple. La hemiplegia, hemi significa medio cuerpo, ¿no? Parálisis, plegia, parálisis, o sea, es la parálisis de medio cuerpo. Por ejemplo, esto ocurre generalmente cuando las personas son afectadas por los ACV, ustedes ya saben lo que es, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. Estos muchas veces son ocasionados por las hipertensiones arteriales, ¿verdad? Se rompe un vaso sanguíneo a nivel cerebral y produce este tipo de reacciones y de problemas de la salud de nuestros pacientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, realmente es una enfermedad que por el mismo proceso de ella va paralizando al paciente, ¿no? Le va produciendo una atrofia muscular a nivel de articulaciones, de tal manera que va minando la salud del paciente y lo va discapacitando totalmente, ¿ya? Entonces, en estos casos, el agua ayuda muchísimo a estos pacientes, ¿no? También esta agua fría está indicada para procesos inflamatorios articulares también, ¿no? Como la gota, por ejemplo, ustedes saben lo que es la gota cuando llevan patología. La gota viene a ser la presencia, ¿no? De ácido úrico o de sales de ácido úrico a nivel de las articulaciones. Es que imagínense, es como que en tu articulación, en la articulación de ponte de tu pierna, ¿no? De tu pierna, mírense tu rótula, por esta parte del miembro inferior. Es como que allí hay como unas piedritas en la articulación. Ese tiene que ser el ácido úrico. Se forman como unas sales que cuando tú das el paso, vamos a suponer, más generalmente se presentan en los deditos gorditos del pie, ¿no? Entonces, el paciente grita de dolor, ¿ya? No le permite caminar, está muy adolorido, muy irritable. Entonces, el agua fría le va a calmar ese malestar, ¿no? Pero lógicamente tienes que ser indicado por un médico, ¿ok? Mira. El factor químico también nos va a proporcionar también al añadir al agua sustancias que refuerzan las acciones terapéuticas, ¿no? O sea, tú puedes a una tina con agua fría, tú puedes agregarle, puede ser ciertos minerales o sales que van a ayudar en mejorar el estado general del paciente. ¿Sí? Venden unas sales especiales, ustedes van a la farmacia y las piden, ahí las piden, ¿no? Minerales. Las aplicaciones de la hidroterapia, ¿cómo lo vas a hacer, no? Por ejemplo, estas aplicaciones de hidroterapia podemos dividirlas por intensidad del estímulo, ¿no? Aplicada al cuerpo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estímulos suaves, ¿no? ¿En qué consisten estos estímulos suaves, por ejemplo? En lavados, fricciones, baños de pies, brazos a temperaturas ascendentes, baños de contraste, chorros fríos sobre una sola articulación y envolturas segmentarias. O sea, son diferentes formas, ¿no? Y también podemos ver estímulos de intensidad media. Primero son los suaves,
o intensidad media según el cuadro del paciente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver ciertos baños de asiento o de medio cuerpo de temperatura fría ascendente, ¿ya? Calientes, o también puede ser calientes o de contraste, ¿no? Entonces, todo esto pueden ser baños de vapor, puede ser un sauna, por ejemplo, envolturas en el cuerpo entero con una duración más o menos de un determinado tiempo. Estimulación de gran intensidad. Ya, en esta de gran intensidad, por ejemplo, vamos a ver baños hipertérmicos, baños a vapor. De repente ustedes un día han ido a esos baños saunas, ¿no? Esos de vapor, que le ponen eucalipto, esas hierbitas aromáticas riquísimas, tipo mentoladas, ¿no? Que son muy agradables. Entonces, este baño hipertérmico de vapor, o puede ser también un baño intestinal, ¿no? O sea, a nivel de la zona intestinal, envolturas húmedas de todo el cuerpo. Esto puede ser de larga duración y chorros, también de presión fríos o calientes, según sea el caso, ¿ya? Pero por eso les digo, este tipo de terapias las tiene que indicar su médico, el médico tratante. Entonces, el terapeuta realiza esta actividad, ¿no? Este trabajo. Pero también debemos saber qué sucede, cómo reacciona tu cuerpo, el organismo, a las diferentes temperaturas de la hidroterapia, ¿ya? Vamos a ver que las reacciones de nuestro organismo a las aplicaciones hidroterápicas a distintas temperaturas son, por ejemplo, a temperatura a nivel vascular, ¿no? Puede ser a una temperatura de 18 grados Celsius, ¿no? ¿Ya? En la primera fase, en esos grados, 18 grados, va a producir una palidez porque la temperatura es un poco fría, piloerección, o sea, como carnecita de gallina, ¿no? Cuando tú sientes friecito, sales sin chompa en invierno, no sientes como un friecito, como una piel de gallina, ¿no? La sensación de frío, lo que va a producir dolor muchas veces, según si eres muy sensible, ¿no? Vas a ver también una segunda fase que puede haber hiperemia, ¿no? O sea, el aumento de la irrigación o enrojecimiento cutáneo, una sensación de calor y bienestar. Aquí vamos a ver también a temperatura, por ejemplo, de 36 a 38 grados Celsius, a ver cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? En la primera fase, por ejemplo, sensación de calor, hiperemia y bienestar general, porque te va a relajar. Y, por ejemplo, a una temperatura mayor de 39 grados Celsius, aquí vamos a ver que también hay una primera fase que va a producir piloerección, sensación de presión y a veces cierto dolor, ¿no? Entonces, son diferentes manifestaciones, ¿no? En la segunda fase va a haber hiperemia, o sea, aumento de la temperatura a nivel de la piel, sensación de mucho calor que va disminuyendo hasta una agradable sensación de bienestar, ¿no? Produciendo relajación, ¿verdad? Y no solamente relajación a nivel de la piel, sino también de músculos, articulaciones, tendones, todo eso, ¿no? Esa temperatura es agradable. El sistema cardio, a nivel del sistema cardiocirculatorio, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, el agua fría, ¿qué le va a producir al cuerpo, no? El agua fría va a disminuir la actividad cardíaca, ¿ya? El agua fría también va a disminuir la actividad cardíaca, la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial muchas veces, ¿no? Produciendo una vasoconstricción. Entonces, pacientes con presiones arteriales muy elevadas se les recomienda, claro está. En el agua caliente, por ejemplo, lo que va a producir es un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? También, y una disminución de la presión arterial a causa de una vasodilatación, porque al abrirse los poros de la piel, se pierde calor. También dependiendo del tipo de aplicación, los baños completos aumentan la presión venosa, incrementando el aporte sanguíneo. ¿Bien? Bien. A nivel del sistema respiratorio, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, las aplicaciones de agua fría, ¿no? De agua fría de larga duración van a producir una respiración profunda y rápida, ¿no? Y si tú vas a aplicarle agua caliente a nivel, o sea, a nivel del sistema respiratorio, el agua caliente va a producir, por ejemplo,
respiraciones profundas, pero más superficiales, ¿no? Esta agua caliente es útil en patologías respiratorias para ayudar a la reeducación de la respiración. Es una reacción natural, ¿no? Colocarle la agüita calientita. Va a ayudar mucho a cierto tipo de pacientes. Bien, aquí vamos a ver otro punto. Bien. A nivel hematológico, ¿no? A nivel de sangre, a nivel circulatorio. ¿Qué sucede con el agua fría? Incrementa los glóbulos rojos, la viscosidad y la concentración de la sangre. ¿Bien? A nivel hematológico, el agua calientita bajan el nivel de la hemoglobina y los leucocitos. ¿Bien? Ahora, a nivel del sistema musculoesquelético, ¿qué va a ser el agua caliente, el agua fría?